de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase de Derecho Canónico. Vamos a saltar un poco porque me da la impresión que el Código de Derecho Canónico es muy, muy extenso. Nos tocaría hablar de los institutos de vida religiosa y yo creo que es un tema que podemos tomar después, porque si nosotros nos ponemos a trabajar los cánones acerca de la vida religiosa, pues de una manera u otra vamos a tomar mucho tiempo y bueno, como las clases tienen también un tiempo determinado para terminarse, no tocaríamos lo más fuerte del derecho canónico, que es la sacramentología, o sea, todo lo que es el derecho matrimonial. Entonces, yo voy a saltar a, al derecho matrimonial el día de hoy. Y luego, obviamente, si nosotros tenemos tiempo, vamos a seguir profundizando sobre el derecho sacramental, o sea, los otros sacramentos en este caso. Y también vamos a ver lo que son los institutos de vida religiosa, que era, bueno, el tema que nos tocaba a nosotros ver el día de hoy. Pero quiero saltar al matrimonio en específico y los procesos también en específico matrimoniales, que yo creo que es algo que ustedes siempre tienen como deseo de conocer, de aprender más y hacen muchas preguntas sobre eso. Entonces voy a concentrarme en el sacramento del matrimonio y ya después, si nos da tiempo, vamos a ver también em, lo que les comentaba, ¿verdad? Los institutos de vida religiosa y vamos a hablar también de los procesos, las sanciones y, y toda una serie de son importantes para el conocimiento laical, ¿verdad? El conocimiento de los laicos que deben tener también este conocimiento profundo de institutos de vida religiosa con los cuales deben contacto constantemente. Entonces, vamos a ir directamente ahora a lo que es el libro cuarto, que es la función de santificar de la iglesia, la parte uno, que son los sacramentos, y nos vamos a ir al título séptimo, que es testimonio. O sea, voy a empezar con el canon 1055 para los que han sido al código. Entonces, del matrimonio. ¿Ok? Y bueno, quiero también que ustedes después participen. Voy a darles oportunidad para que participen a través de preguntas y comentarios. Y bueno, y también voy a hacerles algunas otras preguntas para que ustedes también tengan una participación activa. Acuérdense que cuando hablamos del matrimonio, pues los laicos saben más que nosotros del matrimonio, porque obviamente viven la vida matrimonial. Entonces es bueno también escuchar sus opiniones, sus ideas, sus reflexiones, porque acuérdense que en este caso de la vida matrimonial, ustedes las conocen bastante bien. ¿Ok? Entonces, según nos dice el Código de Derecho Canónico, la alianza matrimonial por la que un varón y una mujer constituyen entre sí un consorcio de toda, sé que este es un punto que es específico de la Iglesia Católica. No así de la Iglesia Evangélica, los protestantes no tienen un matrimonio para toda la vida, allí sí existe el divorcio en las iglesias evangélicas, a pesar de que ellos también hablan de un matrimonio para siempre. Sin embargo, ellos aceptan eh, las separaciones, los divorcios, eh, y también iglesia ortodoxa hasta las separaciones. Y pues la iglesia anglicana más todavía, porque acuérdense que esa fue una de los iglesias anglicana a separarse, ¿verdad? Como iglesia anglicana. Recuérdense que anglos viene de Inglaterra, de inglés, anglo. Y por ahí es que
se crea lo que se llama la iglesia anglicana, que era la iglesia de Inglaterra, era la misma iglesia católica, ¿ok? Para que ustedes tengan en cuenta, era la misma iglesia católica, pero siempre nosotros dentro de la iglesia católica nombramos las iglesias por su procedencia. Por ejemplo, no sé, la iglesia católica muchas veces dice, la iglesia mexicana se manifestó de tal manera o los obispos enviaron un mensaje a toda la iglesia mexicana, o el Papa envió un mensaje a toda la iglesia guatemalteca, etcétera. Es porque la iglesia católica, como es universal, sin embargo, tiene lo que son las conferencias episcopales representadas en cada uno de los países, y por lo tanto era muy normal llamar la iglesia de Inglaterra, o sea, la iglesia inglesa en este caso. Ahora, cuando se separa de Roma, en este caso se separa completamente, era iglesia católica igual, pero hace un cisma que se separa de la iglesia católica romana, porque acuérdense que siempre la sede estuvo en Roma por Pedro y Pablo y los demás papas. Cuando hacen la ruptura con Roma, toman el nombre de iglesia anglicana por aquello de que es iglesia inglesa. Recuérdense que la iglesia de Inglaterra siempre tuvo, de alguna manera, como un punto central al rey de Inglaterra, algo así como, digamos, como un líder, no solamente político, sino también desde el punto de vista religioso. Entonces, el rey de Inglaterra en aquella época, cuando estaba Enrique VIII, ustedes saben, pidió al Papa la posibilidad de divorciarse de su esposa y el Papa se lo negó. Y ahí es donde viene la división entre la iglesia romana, o sea, católica romana, y la iglesia anglicana, la iglesia inglesa, por el hecho de que él pidió la división, o sea, pidió separarse de su esposa, cuando obviamente ustedes saben que la iglesia no acepta el divorcio. Al final Enrique VIII terminó teniendo 4 esposas durante toda su vida. Y esto hizo que la iglesia de Inglaterra se dividiera y creara la iglesia anglicana. Es muy parecida a la iglesia católica, porque es iglesia católica igual, romana, pero con esa específica diferencia. Entonces, y bueno, obviamente otras diferencias que van a venir más adelante, pero específicamente en este momento, recordemos lo que es el punto de la separación y el divorcio, que es propio de algún tipo de iglesia. Incluso la iglesia ortodoxa, siendo bastante rígida en sus normativas, acepta la separación. O sea que la iglesia católica, en este caso, es la única iglesia en este momento que salvaguarda, respeta y protege la unión matrimonial. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vamos a encontrarnos otras iglesias donde van a ver ustedes que aceptan las separaciones, que aceptan los divorcios. Y bueno, pues a uno a veces se asombra. Sin embargo, no, es normal. Forma parte normalmente de la misma constitución de esas iglesias. Ahora, nosotros como católicos defendemos la indisolubilidad del matrimonio. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta para que cualquiera que nos pregunte sobre cuál es la tesis, ¿verdad?, por la cual la Iglesia Católica no divorcia en lo absoluto, no acepta ningún tipo de separación, es porque piensa que el matrimonio es indisoluble, o sea, no se puede disolver, no se puede romper. Ahora, ustedes me preguntarán, padre, pero sí hemos escuchado de personas que han logrado un proceso de nulidad matrimonial. Bueno, eso ya es diferente, que eso vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a este tema del matrimonio. La,
Es un es nulo, quiere decir que nunca existió. Y hay personas que dicen, "Padre, pero ¿cómo va a ser? Hay algunos que ya tuvieron hijos y tal". No importa. No importa que hayan tenido hijos, no importa el tiempo que hayan estado juntos. La iglesia analiza cuáles fueron las motivaciones para casarse, o sea, motivaciones para unirse. Pueden haber durado muchos años. De alguna manera pueden haber tenido hijos. No importa. Es importante saber cuál es la motivación primera. Desde el primer momento, ¿qué pasó? O sea, ¿qué intenciones tenían? Para entonces saber, sí, es un matrimonio nulo porque no hay sacramentalidad en él. Entonces se anula el matrimonio, es como si no hubiese existido. Entonces lo que hace la iglesia es proclamar y decir, ese sacramento que pensamos que había sido un sacramento, en realidad no fue sacramento, es nulo, se anula. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay gente que piensa que la iglesia acepta la separación o que acepta el divorcio. Y hay algunos que dicen, padre, no, inclusive se vuelven a casar. Sí, claro, se vuelven a casar porque no estuvieron nunca casados anteriormente. O sea que la unión matrimonial que hubo anteriormente no era una unidad matrimonial realmente dicha, ¿ok? No era una unidad matrimonial, sino que era en realidad, ¿qué cosa? Pues una unión entre dos personas que se juntaron, pero que no había sacramento. O sea, se declara que no hay sacramento. Esa es la unidad. Bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque vamos a verlo más adelante. Vamos a ver entonces, lo que nos dice este canon es que la alianza matrimonial por la que un varón y una mujer constituyen entre sí un consorcio durante toda la vida, ordenado por su misma índole natural, bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. O sea, ¿quién es el que instituye el sacramento del matrimonio? Si nos hacen esa pregunta, Jesús. Y Jesús instituye el sacramento del matrimonio cuando dice Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Fue el mismo Jesús que instituye el sacramento del matrimonio, esa alianza matrimonial. Eh, ¿Y cuáles son las finalidades? Este canon nos dice que la finalidad es el bien de los cónyuges y la procreación y educación de la prole. Ok, o sea que si el matrimonio tiene dos funciones son, número uno, el bien de los cónyuges, o sea, la unidad entre ellos. Y el segundo objetivo es la procreación y la educación de la prole, o sea, de los hijos. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por sí mismo sacramento. Miren, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si dos bautizados se juntan para contraer matrimonio, tiene que ser a través del sacramento. No puede haber un bautizado en una unidad matrimonial que no sea sacramental, que no sea un sacramento. Por eso pedimos siempre que todos los bautizados que se van a unir en matrimonio con alguien sea a través del sacramento. Sea a través del sacramento del matrimonio. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Son sus propiedades esenciales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La unidad quiere decir que son una cosa, no son dos, ¿verdad? El hijo abandona al padre y la madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Entonces, la unidad matrimonial es la que constituye, esa unidad constituye una propiedad del matrimonio esencial, importante. Y luego que es indisoluble, que no puede disolverse, que no puede separarse, que no puede absolutamente romperse hasta que la muerte lo separe.
Por eso es importante que tengamos en cuenta esta propiedad del matrimonio de ser indisoluble. ¿Ok? Entonces, si es matrimonio, si es sacramento, no puede disolverse. ¿Ok? Entonces, partiendo desde el principio, dos bautizados, si se unen en matrimonio, ya tiene que haber sacramento, porque dos bautizados que se juntan no puede ser si no es para un matrimonio sacramental. Y si es sacramento, no puede absolutamente disolverse o romperse, porque es un sacramento y el sacramento deja un sello. El bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal, el matrimonio, implica un sello y ese sello está dado por el mismo sacramento. ¿Ok? Ahora, si la iglesia declara que no hubo sacramento, entonces estamos ante la presencia de una nulidad. ¿Ok? O sea, la iglesia declara nulo ese sacramento, que nunca existió, que nunca hubo. ¿Ok? El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. ¿Ok? Entonces, estamos ante la presencia de dos partes legítimamente, o sea, personas jurídicas, legales, que dan su consentimiento. Dicen, sí, yo quiero. ¿Ya? Y desde ese momento se produce el sacramento, ¿ok? En la unidad entre dos bautizados. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe, que es importante. A quienes el derecho no se lo prohíbe están abiertos a contraer matrimonio. El matrimonio de los católicos, aunque sea católico, uno solo de los contrayentes, se rige no solo por el derecho divino, sino también por el derecho canónico. ¿Ok? Acuérdense que hay un derecho divino, que es la ley de Dios, y está el derecho canónico, que es la ley de la iglesia. Entonces, el sacramento del matrimonio se rige no solamente por el derecho canónico, sino también por el derecho divino, o sea, por la ley de Dios. Pueden contraer matrimonio sin prejuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio. Ok, nos está diciendo que obviamente no es aparte de la potestad civil, sino que también, ¿verdad? La potestad civil influye en este sentido en el sacramento del matrimonio. Cuando ustedes ven que dos bautizados se comprometen en matrimonio, influye el derecho civil, así como el derecho canónico, de la misma manera. El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Hasta que no se pruebe lo contrario, el matrimonio goza completamente de su derecho. El matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato si no ha sido consumado. Rato y consumado si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal, acto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Entonces, el matrimonio, cuando se celebra, se llama rato. ¿Ok? Es una palabra un poquito, ¿cómo se llama? Nueva para nosotros, pero para que ustedes entiendan, rato quiere decir que ya el matrimonio se celebró, pero consumado es cuando ya los cónyuges tienen su primera relación. Entonces,
Tienen su primera relación, ya se llama entonces rato y consumado. Cuando no se ha consumado, se puede decir rato no consumado. ¿Ok? Entonces vamos a ver después qué tipo de matrimonio son esos ratos no consumados. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación. O sea, ya del momento en el cual han dormido juntos, se presume que es un matrimonio consumado, o sea, rato consumado, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Ok? Si han cohabitado, si han vivido juntos, entonces quiere decir que sí se ha consumado. A no ser que se pruebe lo contrario, que hayan pruebas de que obviamente no se haya consumado por algún tipo de impedimento. El matrimonio inválido se llama putativo. ¿Ok? Si fue celebrado de buena fe, al menos por uno de los cónyuges, hasta que ambos adquieran certeza de la nulidad. Entonces, matrimonio inválido se llama putativo. Pero, como les decía, si fue celebrado de buena fe por uno de los cónyuges, hasta que ambos adquieran la certeza de la nulidad, entonces es inválido, pero llamado putativo. ¿Ok? Es un matrimonio inválido. ¿Cuándo un matrimonio puede ser inválido? Hay muchas maneras y después vamos a verla. La promesa del matrimonio, tanto unilateral como bilateral, a las cuales se llama esponsales, ¿okay? Las promesas esponsales, se rige por el derecho particular que haya establecido la conferencia episcopal. En cada lugar hay una conferencia episcopal, teniendo en cuenta las costumbres y las leyes civiles. La promesa de matrimonio no da origen a la acción para pedir la celebración del mismo, pero sí para el resarcimiento de daños si es que de algún modo es debido. Vamos entonces nosotros ahora a, en el sacramento del matrimonio, a ver entonces lo que es la parte de la atención pastoral y la celebración del matrimonio. ¿Ok? La acción pastoral. Los pastores de almas, ellos están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes, a los adultos e incluso los medios de comunicación social. Tienen que orientar. ¿Okay? Ese es el primer punto. Segundo, la preparación personal para contraer matrimonio, por la cual en este caso los novios se deben disponer hacia la santidad y a cumplir las obligaciones del estado matrimonial. Tercero, para una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, hay que poner de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo de Cristo por la Iglesia. Y cuarto, por la ayuda prestada a los casados, para que manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal lleguen a una vida cada vez más santa. O sea, no es solamente la preparación al matrimonio, sino también darle seguimiento a las parejas. Cuando hay dificultades, cuando hay alguna problemática, darle ese seguimiento a las parejas es muy, muy importante. Entonces, ¿qué corresponde al ordinario del lugar? Ok, siempre acuérdense que el ordinario del lugar es el obispo. Le toca cuidar que se organice debidamente esta asistencia pastoral, ¿ok? Escuchando incluso también la opinión de hombres y mujeres casados. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación. Miren, ojo con esto, Canon 1065, que mucha gente me pregunta, padre, ¿deben estar confirmados o solamente deben estar bautizados? Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. O sea, si no tienen alguna dificultad grave, porque tal vez esté celebrando un matrimonio porque, no sé, ella padece de cáncer, está ya por morir, etcétera, etcétera, y uno de los dos no está confirmado y probablemente estemos ya ante un peligro de
de muerte y quieren darle el sacramento del matrimonio porque lo han pedido, etcétera, entonces se admite al sacramento del matrimonio sin la confirmación. Pero lo normal es que todos los que se acercan al matrimonio, si no es por causa grave, tienen que haber recibido el sacramento de la confirmación. Padre, ¿debemos estar confirmados? Sí, hay que estar confirmados. Ah, pero él o ella no están confirmados. Bueno, pues se preparan a la confirmación, se confirman y luego se casan. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es un mandato de la iglesia que el sacramento de la confirmación deben llevarlo todas las personas que se acercan al matrimonio. Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. O sea, ¿qué se pide? Que todos los que se acercan al sacramento del matrimonio puedan ese día acercarse a la Eucaristía y anteriormente confesarse. Hay que confesarse el mismo día, hay que confesarse el día anterior, cuántos días antes, no importa. Lo importante es que se preparen a través de la penitencia. Hay algunas parroquias que organizan el sacramento del matrimonio y les hacen un sacramento, ¿verdad? De la confesión, de la penitencia, una celebración de la penitencia el día anterior o el mismo día por la mañana. O algunos son a veces un poquito exagerados y quieren confesarse media hora antes de la celebración porque quieren estar bien preparados. Bueno, no importa, de cualquier manera que lo haga, que hayan participado de la confesión. Entonces, confesión y Eucaristía son importantes para acercarse al sacramento del matrimonio. Y como les había dicho anteriormente, pues la confirmación también. Antes de que se celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración, válida y lícita. Y de aquí viene aquella famosa frase que ya yo creo que se usa muy poco, no sé, pero pienso que ya hay pocas parroquias que lo hacen, pero antes era muy común, aunque todavía quedan algunas que son fieles a este mandato, que es aquello de decir, alguien está en contra de que este sacramento se realice, que hable ahora o que calle para siempre. ¿Se recuerda? Creo que lo hemos visto mucho en novelas y tal. Hay muchas parroquias que lo hacen, deben hacerlo, tiene que hacerlo público. No es normal que se haga durante la celebración. Esto nada más pasa durante las novelas, las películas, que ustedes ven que el sacerdote dice, y ahora el que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que hable ahora y calle para siempre, y sale uno por allá, no, no se pueden casar porque yo estoy casada con él y tengo unos hijos y no sé qué y tal. Eso nada más pasa en las películas y las novelas. La realidad es que esto, que es el anuncio del matrimonio, las parroquias tienen que hacerla por lo menos alrededor de 2 o 3 domingos antes. Entonces no se hace normalmente durante la celebración del matrimonio. Durante la celebración del matrimonio ya se está celebrando, ya se hizo anteriormente las proclamas, que es como se llaman, ¿verdad? Las proclamas. Entonces, generalmente se usa hacerla 2 o 3 domingos antes de la celebración. Durante la misa dominical, normalmente se anuncia, queremos anunciar el matrimonio de fulano con mengana y de no sé quién con no sé quién más, o sea, todos los matrimonios que tienen durante ese mes. Y al final, pues se les dice siempre que si hay alguien que tiene algo que hablar o que está en desacuerdo, que se acerque al párroco o se acerque a la oficina. Normalmente no pasa como en las películas. Ustedes seguramente están acostumbrados a ver las novelas y las películas donde sale el sacerdote diciendo ahí en medio de la misa que calle ahora, que habla ahora y calle para siempre. En realidad eso
esas proclamas se hacen mucho antes, no se hace durante la celebración. Y tampoco se dice que hable allí, así en público, como si eso fuera que la plaza pública ni nada, no. Se le dice generalmente que la persona que tiene algún impedimento porque conoce algo por lo cual no se debe celebrar, porque tal vez hay alguien que conoce que esa persona está casada eh, por la iglesia en alguna parte del mundo, tal vez en otra parte. Entonces las personas generalmente deben acercarse a la oficina o al sacerdote y decirle, ¿verdad? De alguna manera, bueno, mira, yo conozco que esta persona está casada por la iglesia con otra persona, entonces eso le impide casarse. Eso es lo más común que puede pasar. ¿Por qué? Porque hay personas que si van a otros países o incluso en su propio país, pero que no lo conocen en alguna parte, se casan de nuevo por la iglesia. Padre, ¿eso se puede hacer? Normalmente no. Normalmente no puede pasar. ¿Por qué? Porque para tú casarte por la iglesia tienes que llevar el acta de bautismo. ¿Ok? Y tu acta de bautismo normalmente, normalmente digo porque siempre se hace, está en las notas, está colocado si estás casado, con quién estás casado, en qué iglesia te casaste, a qué hora, qué día y todo. ¿Ok? ¿Y con quién? Entonces, eso normalmente está en la acta de bautismo. Entonces, si yo te pido un acta de bautismo, ya yo sé si estás casado por la iglesia o no. Por lo tanto, sería un poco inútil, dicen ustedes, ¿no? Sí, sería inútil decirlo porque de todos modos el acta de bautismo ya te dice si estás casado o no. Si el acta de bautismo dice que no, que estás libre, entonces quiere decir que tú no estás casado y por lo tanto puedes casarte. Ahora, ahora bien, hasta ahí todo bien, pero puede pasar que una persona se muda a otro país, a otra iglesia, a otro lugar donde no lo conocen y le dicen, mira, yo no he estado bautizado nunca, quiero bautizarme. Pasa el catecumenado, se bautiza por segunda vez y tiene ya una segunda acta de bautismo donde no hay matrimonio. Entonces, eso sería una falsa, porque obviamente no vale el bautismo por segunda vez y obviamente sería una falsificación en este caso. Pero puede pasar, ¿ok? Puede pasar en el sentido de que nadie va a averiguar si esta persona está bautizada en otra parroquia, porque obviamente eso sería imposible. Digamos como ver si ese nombre aparece en otras parroquias como bautizado. Eso es imposible, no existe esa base de datos. Otra cosa que puede pasar es que hay personas que de alguna manera han estado bautizadas, se han casado por la iglesia, pero no les han colocado el matrimonio eclesiástico en su acta de bautismo. Y esto es un error muchas veces de las parroquias, porque cada vez que se casa una persona en una parroquia, la parroquia tiene que pedirte tu acta de bautismo. Ah, tú estuviste casado, o sea, tú estás bautizado en la iglesia del Santo Ángel Custodio de Panamá, qué sé yo, no sé. Entonces, si es así y se casa en esta otra iglesia, entonces, esta iglesia que por ejemplo es de Los Ángeles, California, esa iglesia tiene la obligación de enviar, obligatoriamente enviar a la parroquia donde esta persona se bautizó para decirle, mira, en el libro de bautismos, fulano de tal, tomo, folio, etcétera, aquí en esta parroquia se casó el día tal con tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, o sea, generalmente los secretarios parroquiales apuntan eso en las notas marginales del bautismo. Igual también se pone la confirmación o cuando una persona se ordena por la iglesia, se ordena como sacerdote, a veces todo se coloca en el acta de bautismo, porque el acta de bautismo tiene todo eso en las notas marginales. ¿Ok? Entonces, sí, ya cuando te vas a casar por la iglesia, a tu iglesia donde te bautizaste, mandan todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona puede que la iglesia se le extravió, no llegó, etcétera, la confirmación, que eso todo se hace por correo.
entonces nunca se le puso de que estaba casado por la iglesia, entonces ahí viene otro rollo más grande y por lo tanto esta persona podría falsificar de que no está casado porque no le colocaron eso. Entonces, esos son los únicos casos raros que pueden darse. Y son raros porque lo normal es que ya tú pides el acta de bautismo y ahí sabes si la persona está casada por la iglesia o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo normal que pasa con todos los creyentes bautizados. Muy bien. Entonces, lo que les decía, es importante saber si no hay ningún impedimento haciendo las proclamas matrimoniales por lo menos 2 o 3 domingos anteriores a la celebración para saber si hay alguna situación por la cual estas personas legalmente no podrían contraer matrimonio. Pero ya les digo que esos casos son muy, muy, muy raros porque no se hace durante la celebración del matrimonio, tampoco se hace así en público, como que hablen en público, no se les dice a la persona que tengan algo en contra, generalmente que se acerquen al párroco o al secretario parroquial, en la secretaría parroquial para que den su testimonio, su queja, ¿ok? Y entonces ahí se toman las debidas normativas, porque fíjense que no es realmente sencillo, es a veces bastante complejo, porque como les decía, hay que trabajar mucho a veces con diferentes tipos de parroquias. Hay personas que van a casarse y padre, lamentablemente sucede que fui a buscar mi acta de bautismo y no aparezco porque el párroco que venía a bautizar en mi campo venía montado a caballo, bautizaba a todos los niños que habían ahí, ya se regresaba y nunca nos colocaron en el libro de bautismo. Eso puede pasar. Puede pasar, ha pasado, de hecho hay muchas personas que sí han sido bautizadas y no se han colocado en los libros de bautismo por errores de la parroquia. Esos son errores de los párrocos que lamentablemente en tiempo, ahora es más fácil porque ya casi todo está, las diócesis tienen casi todo informatizado, no todas, pero muchas diócesis aquí en Estados Unidos generalmente ya está todo informatizado en la computadora, los libros también están muy bien clasificados, pero antes no. Y antes era muy difícil poder llegar a las comunidades donde habían personas, niños, que de alguna manera u otra sus papás querían que se bautizaran y no encuentran su acta de bautismo porque el sacerdote, yo he conocido casos así, que el sacerdote iba a caballo a comunidades muy, muy rurales, muy lejanas, iba a bautizar y los papeles se perdían, porque lamentablemente eran papeles y acuérdense que no es como ahora que los papeles son muy importantes, resguardados, sino que antes no le daban mucha importancia a los papeles. Y hay muchas personas bautizadas sin tener acta de bautismo. ¿Qué se hace con estas personas, padres? Y que muchas personas preguntan, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Tengo que bautizarme de nuevo? No. Se hace lo siguiente. Pueden hacerse dos opciones. O tienes testimonio, personas que conocen que tú fuiste bautizado, el día que fuiste bautizado, si es tu padrino, tu madrina, etcétera, tienen testimonio de todo esto. Entonces lo que hacen es que van a la parroquia, firman un testimonio, ¿verdad? 2 o 3 personas firman de que sí, yo estaba presente el día 15 de julio del año 1940 y estaba presente, el niño fulano de tal fue bautizado con los padrinos fulano y mengana, etcétera. Y yo doy fe de este testimonio, firma, se notariza el acta. Y ese testimonio ayuda para que el párroco, basado en ese testimonio, coloque a esa persona en el libro de bautismo donde debió haber sido colocada y no fue colocado. ¿Ok? Bueno, es colocado en un folio, en un tomo después, porque ya los libros de esa época tal vez están todos llenos. Se coloca acá, pero con la fecha retroactiva, la fecha de su bautismo verdadera. Esa es una opción si la persona tiene testimonio, tiene sus papás que saben
sí estuvieron presentes en el bautismo, los padrinos también, y tienen testimonio de que sí realmente fue bautizado, no es una falsedad, y que sí fue bautizado por un ministro de la iglesia, no por un falsante. Entonces, con todo eso se coloca en los libros de bautismo como si ya, ¿verdad? Se hubiese colocado anteriormente, pero con los datos que nosotros tenemos ahora. Esa es una opción. Segunda opción, si dicen, no, padre, pues no estamos seguros, dice que la abuelita dice que sí, que ella piensa que sí fue bautizado, pero en realidad no está muy segura, no sabemos y tal. Cuando hay una incerteza de que no se sabe si sí o si no, entonces se hace un bautismo que se llama bautismo bajo condición. O sea, el sacerdote cuando bautiza no dice lo que siempre dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la condición si no estás bautizado. ¿Por qué? Porque no sabemos si está bautizado o no, y no se puede hacer un segundo bautismo. Acuérdense que la iglesia no acepta absolutamente un segundo bautismo. Entonces, hacemos un bautismo bajo condición, que quiere decir que si no estás bautizado, entonces, a partir de ahora sí ya lo vas a estar. Y si estuviste bautizado, pues ya este otro no vale. ¿Qué fechas, padre, se pone? Bueno, se pone la fecha del bautismo bajo condición, porque la otra no la sabemos. De hecho, está en ¿cómo se llama? Está en la mente de Dios, oculta, no sabemos si realmente sucedió o no sucedió, entonces ponemos la fecha de hoy y el bautismo es bajo condición. Y entonces se colocan todos los datos como si fuera bautizado hoy, pero se bautizó bajo condición porque no podemos repetir un bautismo, ¿ok? Y si la persona no está bautizada, pues se bautiza, ¿ok? Esas son las tres opciones que hay. Bautismo bajo condición si no sabemos. Colocarla en el libro de bautismo si sabemos que fue bautizada, tenemos los testimonios, los testigos, etcétera, y lo colocamos en los libros porque sí sabemos y estamos seguros de que fue bautizado. Y si no fue bautizado, pues bautizar. ¿Okay? Esas son las tres opciones que hay en cuanto al bautismo. Pero esas son cosas que pasan muy a menudo. Voy a responder algunas preguntas y voy a abrir el chat también para algunos comentarios antes de proseguir. Hay un comentario que dice, eso es un carácter sacramental. No sé el comentario a qué cosa era, pero bien, sí. El matrimonio tiene un carácter sacramental. Buenas noches, padre. ¿Cuál de los dos matrimonios vale si el primer matrimonio se hizo por lo católico y luego de 15 años se divorcian por lo civil y el ex marido se vuelve a casar por lo civil y por la iglesia evangélica? ¿Cuál es válido? Este está complejo, está complicado. Entonces son dos, ¿ok? Esposo y esposa. Se casaron por lo católico. Luego de 15 años se divorcian, pero por lo civil, porque obviamente lo católico no permite separación. Ok, lo hacen por lo civil. Entonces el ex marido se vuelve a casar por lo civil de nuevo por segunda vez y lo hace por iglesia evangélica. Bueno, ¿cuál es válido? Obviamente el primero, el católico, porque el católico todavía sigue siendo válido. Él se casó por la iglesia evangélica, pero no es válido porque ya él delante de Dios tiene un matrimonio. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque también nosotros preguntamos si ha sido casado de alguna manera por algún rito de otra iglesia, porque no podemos tampoco casar por segunda vez. ¿Ok? Acuérdense que los matrimonios son para toda la vida. Y si haces una promesa delante de Dios, estás haciendo una promesa delante de Dios. No puedes romper la promesa. ¿Ok? Entonces, si el marido se vuelve a casar por lo civil, no es válido el matrimonio, al menos delante de Dios. Civilmente sí será válido, pero delante de Dios no es válido. Y por la iglesia evangélica tampoco es válido delante de Dios porque delante de Dios ya hizo una promesa. ¿Ok? Entonces, el matrimonio primero que hizo, que en este caso fue el matrimonio católico, hace 15 años es el válido. Ahora, si esta persona busca la nulidad matrimonial, que tal vez no la busca porque si se volvió evangélico, quiere decir que no le interesa. Pero si quisiera estar bien delante de Dios, tendría que entonces someter ante el tribunal diocesano un proceso de nulidad matrimonial que después les voy a explicar en qué consiste. Y si el tribunal diocesano, el juez del tribunal diocesano declara que sí,
es nulo el matrimonio. El proceso es largo. Ahora con el Papa Francisco, gracias a Dios, es un poquito más corto porque antes habían personas que realmente tenían matrimonios nulos. Yo he conocido muchas personas que tienen matrimonios nulos. Eh, pero les dura mucho tiempo porque tiene que pasar por 3 tribunales, primero en su diócesis y después en otras 2 más. Si las 3 diócesis dicen que sí, que realmente es inválido, que es nulo, entonces se declara la nulidad matrimonial. Muy buenas preguntas. En mi comunidad hay varios matrimonios que se casaron por la iglesia, pero no se casaron por lo civil. ¿Esto constituye una irregularidad? No, absolutamente no. El matrimonio más importante es el matrimonio delante de Dios. Civilmente es importante por las leyes civiles. Por ejemplo, si ella quiere reclamar después, no sé, X cosa a su ex marido, pues la ley es la ley civil. Si quieren reclamar, no sé, cuando a veces los esposos mueren y las esposas heredan ¿cómo diríamos? Una herencia o un tipo no sé, de pago, por ejemplo, una chequera que le daban o algo así. Entonces, sí tiene que estar casado civilmente para eso, para esas leyes civiles. Pero no es una irregularidad casarse por lo católico y no hacerlo por lo civil, no importa. Acuérdense que lo civil nada más es si ustedes necesitan someter a algo civil. El matrimonio más importante es delante de los ojos de Dios. Si tú estás casado delante de los ojos de Dios, ya tú estás casado. Ya, lo más importante es los ojos de Dios. Ahora, si tú lo haces civilmente y no lo haces católico, es como si no estuvieras casado. Estás en una manera irregular, ¿ok? Ahora, yo les aconsejo siempre que si no es aceptada por el concordato, porque acuérdense que muchos países tienen un concordato, entonces hay personas que dicen, padre, se casaron por la iglesia, pero no fueron al civil. Y es porque ese país tal vez tiene un concordato. Acuérdense que existe un concordato entre la Santa Sede, se llama concordato porque es un acuerdo. El concordato entre la Santa Sede y ese país, por ejemplo, yo les hablo de países como en Estados Unidos, en República Dominicana. Hay muchos países que tienen un concordato entre la Santa Sede, o sea, el Vaticano y el país. ¿Para qué? Para que no tengan que ir obligatoriamente a casarse civilmente, sino que el sacerdote es un notario. O sea, el sacerdote ya es un ministro civil del matrimonio. Aquí en Estados Unidos, todos los sacerdotes son notarios. Por lo tanto, cuando casan, ya inmediatamente es válido civilmente. Solamente que el sacerdote tiene que mandar el acta, el certificado de ese matrimonio sellado a lo que son los tribunales de familiares, ¿verdad? De cada uno de los condados. Entonces, si yo celebré un matrimonio en este condado, ya directamente pasa a ser válido civilmente desde el momento en el cual yo firmo y lo envío directamente por correo al condado donde yo celebré el matrimonio, entonces ya queda civilmente. Simplemente lo que hacen es que una copia de ese certificado de matrimonio se lo mandan a la dirección de los cónyuges, la dirección que colocan en la certificación, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que hay alguna persona que se casó por la iglesia y no fue a lo civil, muchas veces puede pasar esto, ¿ok? Que simplemente el sacerdote firmó, envió al civil y ya fue considerado un matrimonio civil también. Ahora, si lo hicieron solamente eclesiástico y no hay concordato, no existe el concordato matrimonial para ese país, puede que entonces esa persona no tenga un, un matrimonio civilmente aceptado, civilmente aceptado. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque hay países que sí lo aceptan, hay países que no lo aceptan, entonces hay que tener mucho cuidado. No es irregular ante los ojos de Dios, pero civilmente sí va a ser irregular porque si quieres tú después reclamar de que estás casado con alguna persona y te van a decir, pero tú no tienes un certificado de matrimonio. Ah, sí, lo tengo con la iglesia. Ah, pero si no hay concordato con la iglesia es como si no lo hubieses hecho a nivel civil. Entonces, ahí en esos casos hay que hacerlo civil y con la iglesia.
O sea, de las dos maneras. Oh, sí, las amonestaciones, Cristina, gracias por la corrección. Exacto. Cuando decimos hay alguien que está en desacuerdo con la celebración de este matrimonio, que habla hoy o ahora o calle para siempre, se llaman las amonestaciones y siempre hay que hacerla antes. ¿Ok? Recuérdense que esto forma parte del proceso de cuando dos personas se van a casar. A veces hay matrimonios que se hacen muy rápido, no se pueden hacer así, de esa manera, porque después resultan nulos. Hay que preparar muy bien a los novios para el matrimonio. Hay que hacer las amonestaciones, hay que hacer el cursillo prematrimonial, hay que prepararles para el sacramento. Tienen que recibir todos los sacramentos hasta la confirmación, todo, para que entonces ya estén preparados. Hay algunos lugares donde están casando muy rápidamente, pero no. No, no, hay que hacer las cosas bien porque si no después resultan nulos los matrimonios. Padre, buenas noches. ¿Por qué se necesitan casarse por el civil o por qué lo exigen? No, solamente lo del civil es por una cuestión de que si tú quieres acogerte a alguna ley que tienes que estar casado, pues entonces hay que hacerlo civilmente porque muchas veces, por ejemplo, no sé, a ver, como les decía, en algunos países, cuando el esposo muere y el esposo, por ejemplo, era del army, ¿no? Digamos, y muere, entonces la esposa se queda con la pensión que le daban en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Yo le estoy poniendo un caso, ¿no? Pueden ser muchos. Si ella no está casada civilmente, no va a recibir nada. Entonces se va a quedar la pobre sin recibir nada, el esposo fallecido y sin que nadie le pueda ayudar desde el punto de vista económico. Entonces, por eso es que es importante casarse por el civil, porque hay muchas leyes que te ayudan si estás casado civilmente, ¿ok? Y también por muchas cosas. Eh, no sé, por ejemplo, la tutela de los niños, si no estás casado civilmente, pues obviamente puede, puede considerarse a mamá una madre soltera, eh, aunque se le hayan dado los apellidos. Si, por ejemplo, tú quieres nombrar a tu esposo o tu esposa como representante legal para que haga algo en lugar tuyo, pues obviamente si tienen un certificado civil, pues eso va a ayudar. Hay muchas cosas que es importante que tengan también el civil. Ahora, no es obligatorio en todos los lugares hacer una boda por la iglesia y una boda civil. No es necesario hacerlo porque es como muy engorroso. En muchos lugares se acepta la boda por lo religioso y ya es válido civilmente. Pero yo sí aconsejo que si se casan por la iglesia y no hay concordato, que lo hagan también civilmente. Si hay concordato, pues ya va directamente al civil. Pero si lo hagan civil porque hay muchas cosas en las cuales ayuda, muchas cosas. Por ejemplo, me estaba hablando unas personas que ellos eran conniventes, o sea, que ellos convivían pero no estaban casados, no estaban casados civilmente, ni tampoco de religioso. Ellos estaban simplemente como, en algunos lugares le llaman amancebado, en otros lugares le llaman unión libre. Esas uniones libres no son válidas a nivel civil. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, uno de ellos cae en un hospital y por alguna casualidad pues se necesita un tipo de consentimiento de parte de alguien, de algún familiar, entonces dice, no, yo soy el esposo. Bueno, ¿cómo tú demuestras que eres el esposo? Bueno, con el acta de matrimonio civil. Entonces ahí puede acceder a muchos recursos, a muchas cosas que obviamente son importantes cuando se trata de leyes civiles. Entonces, no es que se exija, la iglesia no te va a exigir nunca, sí, cásate por lo civil, no, sino que te va a exhortar porque siempre es bueno también hacerlo civilmente para muchas leyes que puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, por eso se los aconsejamos. Padre, buenas noches, saludos cordiales, deseándole bendiciones. Muchas gracias. Muy bonito tu mensaje. ¿Me puede explicar un poco el matrimonio mixto? Voy a hablar del matrimonio mixto, pero más adelante porque hay un tema en el derecho canónico que se llama el matrimonio mixto. Les voy a hablar en qué consiste y cómo se celebran los matrimonios mixtos. Católico y protestante o católico y ateo. Todos estos matrimonios mixtos se los voy a hablar, que son también muy importantes, sobre todo para personas que se casan con
una parte que no es católica, o sea, que no está bautizado y que no acepta tampoco bautizarse. Pero se lo voy a hablar cuando llegue el momento del canon sobre el matrimonio mixto. Un tema muy interesante. Padre, mi matrimonio canónico no fue colocado en el registro civil y no fue descubierto hasta un cambio de sacerdote. ¿Registro civil o te estás refiriendo tal vez? Yo pienso que te estás refiriendo tal vez al registro de la iglesia, a los libros. Porque si fue descubierto por un sacerdote, tal vez fueron los libros de la iglesia, no fue el civil. Digo yo, no sé. Yo con la ayuda de este nuevo sacerdote logré arreglar esto, pero otras parejas no, incluso otros llegaron hasta separarse. Oh, en este caso ese matrimonio es válido o debe ser anulado y esa pareja se puede casar por la iglesia con otra persona. Muy interesante. Mira, si ese matrimonio fue celebrado como debe celebrarse, simplemente no se anotó en el libro, porque pueden pasar muchas cosas. Acuérdense que estamos hablando de secretarios que pueden también tener errores humanos, que no lo colocó, que se le olvidó colocarlo, que se traspapeló, que cayó en la papelera y luego se olvidó. Eso puede pasar. Pero eso no quiere decir que ese matrimonio sea inválido, ni quiere decir tampoco que ese matrimonio no exista. Ese matrimonio es completamente válido. Entonces esas personas lo que tienen que hacer es, bueno, como tú hiciste, un nuevo sacerdote, arreglaste eso y lo colocaste. Generalmente te piden, no sé si ese sacerdote te pidió llevar unos testigos. Lo normal es que debas llevar por lo menos 2 testigos. Pueden ser los padrinos de la boda o pueden ser personas que estaban presentes. 2 personas presentes que atestiguan y se notariza el caso porque la persona jura. ¿Ok? Acuérdense que todos son juramentos notariales delante de un notario que jura que realmente estuvo presente allí y que se celebró ese día ese sacramento. ¿Ok? Entonces, esas personas tienen que hacer eso para colocarlo en los libros matrimoniales, igual también en los libros de bautismo. Entonces tienen que buscar los testigos para colocarlo. No se puede absolutamente decir, pasó y ya, y como yo no estoy en el libro, eso es como si no fuera válido. No, no, si es válido. Delante de Dios tú hiciste una promesa. Y si tú hiciste una promesa delante de Dios, si tú te quieres casar con otra persona ahora, y eso no está escrito en el libro, pero no importa, en el libro de la vida, en el libro de Dios sí ya está escrito, porque tú le hiciste una promesa a Dios y lo hiciste delante de Dios. Entonces, ese matrimonio es completamente válido y si quiere separarse, tiene que ser anulado. O sea, hay que hacer 2 procesos. Primero, buscar los testigos, colocarlo en el libro, después, si van a anularlo, hacer el proceso de nulidad matrimonial para si es aprobada la nulidad matrimonial, entonces volver a casarse con otra persona. Así que eso no es tan fácil así como que me voy a casar con otra persona porque ese juramento ya se hizo delante de Dios y eso no se puede romper. ¿Ok? Solamente con el proceso de nulidad que la iglesia declara que realmente fue nulo. Buenas noches, padre. ¿Algún día de la semana que no se puede realizar el matrimonio y la edad mínima para recibirlo, el sacramento? Sí, de hecho voy a hablar más adelante sobre eso. Hay un canon sobre las edades que ustedes se van a asombrar bastante porque son edades bastante bajas. Claro, obviamente con el permiso de los padres. Pero sí, realmente se necesita el permiso de los padres y se necesita también tener una edad mínima para el matrimonio. La iglesia nos está diciendo que el matrimonio de un menor de edad, los padres deben dar el consentimiento de un menor de edad, ¿ok? Pero pueden casarse. Ahora, hay una edad mínima que son 16 años para el varón y 14 para la mujer, que ya ahí sin, aunque tengan de los papás, ya son muy pequeñitos, menos de esa edad no, entonces ahí ni siquiera con el permiso de los padres pueden casarse. Eso para responder a tu pregunta sobre la edad mínima y sobre los días de la semana, sí, a ver, es importante saber que miércoles de ceniza, viernes santo, no pueden celebrarse el matrimonio. ¿Por qué? Ustedes saben que el miércoles de ceniza y el viernes santo son días
que son dedicados a la penitencia, ¿ok? Entonces, si esos días tienen pensado celebrar el matrimonio, el sacerdote tiene que oponerse completamente. El Viernes Santo no se celebra misa, por lo tanto no se puede celebrar el matrimonio ni siquiera fuera de la misa. Ustedes saben que hay dos posibilidades: celebrar el matrimonio dentro de la misa o celebrar el matrimonio fuera de la misa. En este caso hay que celebrar el matrimonio fuera, no se puede celebrar el matrimonio ni dentro ni fuera de la misa, porque miércoles santo, perdón, sí, miércoles de ceniza y Viernes Santo no puede celebrarse el matrimonio. Entonces, esos días son completamente ilegales, ¿ok? Esos son días completamente ilegales. No se puede, absolutamente. Durante la cuaresma no puede hacerse, ¿ok? No se puede celebrar el matrimonio durante la cuaresma. ¿Por qué? Porque la cuaresma es un tiempo de penitencia. No se usan flores, etcétera. Entonces no se puede hacer celebraciones. Por lo tanto, durante la cuaresma no se puede celebrar ningún tipo de sacramento del matrimonio. Tampoco puede hacerse durante el Adviento, porque el Adviento también es un tiempo de preparación, y mucho menos el día de Navidad, porque el día de Navidad es concentrado solo para Navidad. Ay, padre, me gustaría casarme el día de Navidad, qué lindo. No puede. Domingo de Resurrección tampoco. Es un día específico de Domingo de Resurrección, por lo tanto no son días que puede. Ahora, los domingos de Pascua, sí, y es muy bonito. De hecho, hay muchas flores. He visto muchos matrimonios que les gusta casarse en los domingos de pascuales. No el domingo de resurrección, sino de ahí en adelante. Y esas fechas sí se llenan muchísimo. ¿Por qué? Primero porque es buen clima, porque estaríamos hablando de la primavera. Recuérdense que la Pascua siempre coincide con la primavera. Son días hermosos, son flores hermosísimas. Ya de por sí las iglesias están súper adornadas con flores hermosas durante la Pascua. Entonces la Pascua sí es un tiempo sumamente hermoso para casarse. No quiere decir que solamente en la Pascua, pueden casarse también en cualquier otro momento, pero no puede celebrarse matrimonio por la iglesia, ni en Adviento, ni en Cuaresma, ni en Navidad, ni el Domingo de Resurrección, ni tampoco el miércoles de ceniza. Bueno, el miércoles de ceniza ya y el Viernes Santo también forman parte ya de la Cuaresma, pero bueno, se subraya como días completamente de penitencia, por lo tanto no puede absolutamente casarse, ¿ok? Si una persona se casó por la iglesia y después por alguna razón es excomulgada de la iglesia, ¿su matrimonio queda nulo? Esa pregunta, ustedes hacen pregunta bien interesante, profunda. Cuando una persona queda excomulgada de la iglesia, su matrimonio no se ha anulado porque obviamente se requiere un proceso de nulidad. Ahora, lo que sí es muy probable que esa persona, si ha sido excomulgada, el matrimonio se vaya a anular muy fácilmente, pero no queda ipso facto, no es que queda anulado así inmediatamente que excomulgada la persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un vínculo matrimonial que todavía hay que, digamos, de alguna manera subsanar, pero ya es mucho más fácil cuando hay una persona excomulgada, es mucho más fácil a través de la excomunión, o sea, del rescripto, como se llama, el rescripto de la excomunión, someter el matrimonio a nulidad. Mucho más fácil porque hay todo, está el rescripto y es mucho más fácil hacer un proceso de nulidad. Pero no queda ipso facto, o sea, no queda el matrimonio nulo inmediatamente después de la excomunión. Hay que hacer el proceso. Acuérdense que todos estos procesos a veces son procesos burocráticos largos, pero hay que hacerlo porque son necesarios para la iglesia. Fíjense que si no se hubiesen hecho y si no se hicieran, no se supiera si una persona está casada por la iglesia, que no está casada. Miren cómo aparecen muchos errores en la actualidad, padre. Yo no aparezco en los bautismos, pero mi mamá dice que sí, que me bautizaron y tal. Entonces, son cosas burocráticas, pero hay que hacerlas porque son muy importantes. Una catequista
que no es casada por lo eclesiástico, no hay problema en dar catequesis. Yo diría que no debe dar catequesis. O sea, a ver, si es una soltera, una mujer soltera, pues no hay problema ninguno. O sea, puede dar su catequesis, porque no está incurriendo en ningún tipo de escándalo. Ahora, si es una persona casada civilmente o amancebada, como se le dice, unión libre, y no está casada por la iglesia, no puede dar catequesis. Ni a niños, ni tampoco a adultos, diría yo. Porque la iglesia nos hace una salvedad importante de que las personas que van a enseñar deben ellos estar en norma, ¿verdad? Con Dios, o sea, haber recibido todos sus sacramentos. Si está casado, el sacramento del matrimonio. Ahora, si es una persona que es soltera, sí hay muchos solteros que pueden dar, o viudos que dan catecismo, no hay problema ninguno. Pero si está con una persona, tiene que estar casado. Sí, no sé si hay alguna parroquia que acepta que sus catequistas estén casados solo civilmente o no estén casados. Esto es muy importante, revisarlo y comentarlo con sus párrocos porque no debería ser, no debería ser. En mi país, la iglesia debe asentar en los libros de la oficialía civil para que sea válido ante la sociedad. Ah, pero no tienen que casarse, no sé cuál es tu país, pero no tienen que casarse civilmente. Probablemente es de estos países donde hay concordato. Lo que les decía, el concordato es que la iglesia celebra el matrimonio y se asienta civilmente, o sea, se envía al civil, pero no hay que celebrar dos matrimonios. Ahora, hay otras iglesias donde no hay concordato, otros países donde no hay concordato, entonces sí tienen que algunos, los pobres, por ejemplo, en Cuba, mi país, se necesita celebrar el matrimonio en la iglesia y luego ir a casarse civilmente, pero como si no se hubieran casado, o sea, celebrar el matrimonio de cero. Pero hay lugares donde no hace falta. Hay lugares, hay países donde hay un concordato y por lo tanto, con esos concordatos, entonces lo que se hace es que se asienta el matrimonio en lo civil. No hace falta casarse por lo civil. A veces el mismo sacerdote envía el certificado o los mismos novios lo llevan personalmente, firmado por el sacerdote. Ya les digo que es considerado notario también, notario público en esos países. Eh, ¿Cuáles son los países que tienen concordato con la Santa Sede? Pues ya les digo cuáles son. Miren, tienen concordato con la Santa Sede en América: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Hay países que no lo tienen. Mira, resulta interesante. Chile no lo veo, no lo tiene. Es muy raro, pero no lo tiene. Cuba no lo tiene. O sea, en Cuba hay que casarse por lo civil y ahí luego, o por la iglesia y luego lo civil, pero tiene que casarse por los dos si quieren tener las dos certificaciones. Pero estos países ya tienen concordato, por lo tanto no necesitan hacer el doble matrimonio, sino que es válido. De Europa: Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rusia, y también hay otros concordatos, ¿verdad? Con Austria, etcétera, etcétera. Pero sí, hay acuerdos entre los países, hacen relaciones diplomáticas que les ayudan, ¿verdad? Sobre todo, también para el civil es mejor que si ya está casado, pues por la iglesia, que simplemente le llegue la certificación para que las personas no tengan eh, que casarse, ¿verdad? Eh, por los dos, en este caso por las dos entidades, o sea, por el civil y por el católico. Eh, pues bien, hay acuerdos que son muy, muy interesantes, que ayudan mucho a sobre todo a las personas que se van a casar, ¿verdad? Las personas que se van a casar para poder entonces eh, tener
esa posibilidad. Una pregunta de Facebook Live. Si el matrimonio tuvo hijos, ¿cómo queda la condición de estos? ¿Son ilegítimos? Pregunto. Los pregunto precisamente por lo que usted explica del concordato que aquí en República Dominicana existe. A ver, les explico lo que pasa. Es una pregunta muy interesante lo de los hijos. Miren, em, si el matrimonio tuvo hijos y el matrimonio luego, no sé si tú estás preguntando tal vez por por lo del civil. Si el matrimonio tuvo hijos y están casados solamente por la iglesia, ante el civil son considerados hijos legítimos, pero obviamente naturales, como se le llama. Hijos naturales quiere decir hijos que son nacidos bajo un matrimonio que no está civilmente asentado, pero son hijos de fulano y mengana porque tienen sus apellidos, obviamente. En este caso, República Dominicana sí tiene el concordato, por lo tanto, el matrimonio civil es también matrimonio eclesiástico, digo, el matrimonio eclesiástico es también un matrimonio civil, por lo tanto, no habría problema ninguno. Todos los hijos nacidos en un matrimonio católico, siempre y cuando sean nacidos después del matrimonio, son considerados hijos legítimos, ¿ok? Porque son hijos de un matrimonio legal. Ahora, fuera del matrimonio legal, en este caso, por ejemplo, donde no hay concordato, entonces los hijos se consideran hijos naturales. ¿Ok? Es una manera, a mí no me gusta mucho clasificarlo como hijos legítimos, ilegítimos, naturales, bastardos, esto y lo otro, porque son palabras hasta feas, pero sí, sí, legalmente en los países sucede esto. Pero en República Dominicana no hay problema porque República Dominicana tiene un concordato con la Santa Sede. Si el matrimonio fue celebrado católicamente, pues también es igual al civil y los hijos nacidos después del matrimonio son todos legítimos. Padre, en la cuaresma sí se puede hacer 15 años. Esto es una pregunta interesante. Mire, en la cuaresma no se puede hacer ningún tipo de celebración. Entonces, las celebraciones de las quinceañeras, si es lo que me estás preguntando, primero no es un sacramento, por lo tanto no hay una legislación, no va a aparecer en el Código de Derecho Canónico. Entonces, las quinceañeras yo creo que deberían celebrarlo después de la Cuaresma, en la Pascua, porque durante la Cuaresma no se deben hacer celebraciones, y mucho menos de flores y tal. Hay un día en la cuaresma que sí, bueno, fue hace un par de domingos, las semanas se me van volando, creo que fue, sí, el domingo pasado, no el anterior, el domingo de Letare, entonces ahí sí se utiliza, digamos, como una semifiesta y pueden utilizar también flores y tal, entonces sí se pueden celebrar. O cuando coincide, por ejemplo, ustedes saben las fiestas grandes de la cuaresma, como por ejemplo San José o el 25 de marzo, que es la Anunciación del Señor, que son fiestas. Entonces se puede celebrar fiestas, pero yo diría que es mejor fuera de la cuaresma. Padre, explíquenos sobre el cambio que hay de los padrinos que ya no será necesario para el sacramento. Todavía no hay una definición sobre los padrinos, eso es algo que se ha presentado, de hecho, una presentación que hizo un sacerdote sobre los padrinos que se han considerado prácticamente solamente del punto de vista económico, o sea, se buscan los padrinos para que le hagan regalos a los niños, parece como algo civil. En realidad, la obligatoriedad de los padrinos nunca ha existido en realidad dentro del derecho canónico, pero la tradición, y esto es una cosa muy importante, la tradición siempre ha buscado un padrino para que el niño y la niña tengan un modelo a seguir. Ahora, todo esto está bajo conversación, ¿no? No hay todavía una definición exacta de qué es lo que va a pasar, porque en realidad sí es tradición, pero no es, digamos, desde el punto de vista legal, no es que sea obligatoriamente
De hecho, el Código de Derecho Canónico no te dice que tienes que tener obligatoriamente un padrino y una madrina. Hay gente que incluso dicen, bueno, se van a bautizar, pueden estar sin padrino y sin madrina, porque no es necesario el padrino y la madrina. Lo que es necesario es el agua bendita, el sacerdote y el que va a ser bautizado, ni siquiera sus papás. Entonces, por eso es que ahora hay una queja de parte de algunos sacerdotes que dicen, no, pues no es necesario el padrino, entonces se ha considerado el padrino más como un acto civil. Entonces, si el código no nos obliga a tener los padrinos, ¿por qué si la tradición nos dice que sí tenemos obligatoriamente que hacerlo? Entonces, es algo que si se los voy a explicar, yo le diría que es algo muy abierto, que todavía está en proceso. Tradicionalmente sí es necesario, legalmente no es obligatorio, eh, por lo tanto, y entonces es todavía una conversación abierta que no ha tenido hasta ahora, eh, digamos, de parte de la Santa Sede, mm, una respuesta firme sobre esto. Ya yo les voy a ir actualizando si hay alguna novedad. Pero sí, la realidad es que tradicionalmente siempre ha existido la necesidad de los padrinos, aunque en muchos momentos ha habido dos padrinos, a veces uno solo. De hecho no es obligatorio tampoco los dos, porque por eso mismo, porque el derecho canónico no te obliga a tener dos padrinos, ni uno. Entonces, en algunos lugares dicen, bueno, si no me obligan a dos, pues puedo tener uno solo. Entonces, de alguna manera hay algunos que se han bautizado con un solo padrino. Conozco casos en los cuales no han podido encontrar el segundo y bueno, se han bautizado con uno solo. Pero yo creo que todavía está esto en conversación profunda para definir exactamente si nos vamos a llegar a llevar directamente por la ley, por lo que la ley impone, y que haya libertad para los que quieren escoger padrino y los que no quieran escoger, si vamos a guiarnos por eso o vamos a seguir la tradición de lo que siempre ha sido, ¿no? Que sean necesarios los padrinos. Porque acuérdense que desde el primer momento el bautismo no existían padrinos, porque de hecho los bautismos eran de adultos. Empezaron a existir los padrinos cuando la iglesia empezó a bautizar de niños, que fue obviamente después de la época de los apóstoles, porque los apóstoles todos bautizaron adultos, eran grandes. Y se bautizaban, obviamente, casas enteras donde habían también niños. Y entonces poco a poco se empezó a bautizar a los niños ya desde pequeños, porque ya sus papás y todos estaban bautizados. Y empezó la iglesia a un cierto punto a usar padrinos porque no empezó desde el inicio. Obviamente, desde el inicio ustedes saben que no había padrinos. Cuando Juan bautizó, obviamente no habían padrinos y los apóstoles tampoco cuando bautizaron, pero era porque no se necesitaba, porque ya las personas eran adultas, entonces no necesitaban un padrino. Ahora es que surge entonces esta disyuntiva, ¿no? De sí o no, pero bueno, yo los voy a mantener al tanto. De todos modos, legalmente no es necesario y por eso es que se ha formado un poco esta discusión. Hay un lugar que diga que los catequistas tienen que estar casados. No hay un lugar que diga que los catequistas deben estar casados por la iglesia, pero sí dice que los catequistas deben ser de probada moralidad. ¿Ok? De probada moralidad. Y esto deben tenerlo en cuenta los de probada moralidad. Esto tienen que tenerlo en cuenta sobre todo los párrocos, que son los que eligen los catequistas. Entonces, es importante que el catequista sea de probada moralidad porque va a ser un maestro, ¿ok? Y en ese sentido, yo les voy a buscar, eso sí tengo que buscarlo, pero tengo que buscarlo más profundamente, los documentos de la iglesia donde habla de esa probada moralidad que deben tener los catequistas. Pero sí tienen que darme tiempo porque obviamente son varios lugares donde aparece. Pero esto es más bien del cuidado del párroco.
los párrocos tienen que elegir al catequista, al que enseña. Eh, Hay un libro, pero bueno, ya eso sí nos desviaría un poquito del tema. Hay un libro que es sobre la enseñanza de la iglesia y obviamente ahí nos habla de quiénes pueden enseñar en la iglesia y de qué manera, y ahí es donde viene lo de los catequistas. No dice explícitamente tienen que ser casados por la iglesia, pero cuando nos habla de probada moralidad, obviamente tiene que estar según la moral católica, que si está casado tiene que estar casado por la iglesia. O sea, eso es algo que no tiene que decirlo explícitamente, sino que ya lo dice de una aprobada moralidad. Eh, Argentina tiene concordato, me aparece que sí tiene concordato. Me aparece Argentina con un concordato y te voy a decir de qué año es, a ver si me aparece. Argentina, sí, el concordato de la Santa Sede con la República Argentina fue el 10 de octubre de 1966. Ellos firmaron el concordato entre la Iglesia Católica y el Estado argentino. Eh, sí, eso es lo que realmente tengo como referencia. Después, claro, obviamente hay que buscar qué es lo que dice el concordato. Cada concordato es diferente porque obviamente es un acuerdo. Acuérdense que el concordato es un acuerdo entre dos países y no son iguales. A veces el concordato de un país puede ser diferente a otro. Unas cosas permiten unos países, otras cosas a otros países. Pero sí, es un concordato bastante antiguo el de Argentina porque es del año 66, tomando en cuenta que hay concordatos mucho más recientes, como el de Perú, que es del año 80, ¿verdad? Eh, el concordato de República Dominicana es uno de los más antiguos, que fue del año 54, incluso fue entre el Papa Pío XII y la República Dominicana. Me consta que es uno de los países eh, más católicos en ese sentido. Y por eso tienen concordatos muy antiguos y muy fuertes. En Nueva York hay que casarse por el civil antes del matrimonio por la iglesia. No, tengo entendido que no. Tengo entendido que no, y de hecho eh, tengo constancia. Tienes que buscar bien porque de hecho yo cuando estaba en Nueva York, yo era por ser sacerdote, era notario del estado de Nueva York. Y de hecho yo no me ocupaba de la parte de los papeles porque todo eso lo hacía la secretaria, pero sí recuerdo que venía el certificado del matrimonio, que más bien es la licencia para casarse, como lo llaman acá. La licencia para casarse venía ya y yo simplemente lo que hacía es la firmaba, firmaban los testigos, firmaban los novios y se la daba después a la secretaria de la iglesia, que ella era la que se encargaba de mandar todo eso al registro civil, y en el registro civil ya los novios podían recibir su certificado. No creo que haya que hacerlo, no sé si ha cambiado algo desde que yo salí de allá, pero la realidad es que sí hay ese acuerdo, y en el estado de Nueva York no, absolutamente no tienen que hacer el doble matrimonio. Simplemente casándose por la iglesia ya es válido a nivel civil. Muy bien. Bueno, creo que he respondido bastantes preguntas. Han estado muy interesantes las preguntas de hoy, porque han sido preguntas muy buenas, muy profundas. La única pregunta que me quedó un poquito más ahí fue la de lo de los catequistas, porque no existe un escrito exacto de eso, pero sí, obviamente, hablamos de la formación catequística en el derecho canónico, en los cánones. Si lo quieres buscar, para ti que has estado interesado en esto, la formación catequística están desde el canon 773 en adelante. eh, y obviamente, primero nos habla de los pastores, que son los primeros encargados de la dirección catequética, y obviamente los papás, que deben ser los primeros catequistas. Habla de la conferencia episcopal,
que es la encargada de tener un departamento catequístico y de tener ediciones de catequesis. Y bueno, que el párroco debe ser el primer catequista. Y obviamente empleará la colaboración de los clérigos adscritos a la parroquia, miembros de institutos de vida consagrada, porque acuérdense que los primeros catequistas deben ser los religiosos. El párroco, si hay algún vicepárroco, algún sacerdote, algún religioso, religiosa. Y también fieles laicos, ¿verdad? Todos estos, si no se encuentran legítimamente impedidos, no rehúsan prestar su ayuda de buen grado, promuevan y fomenten el deber de los padres en la catequesis. Y obviamente el párroco debe tener en cuenta las normas, que se imparta una catequesis adecuada, que los niños se preparen bien, que después de la comunión sigan siendo educados, que se permita también de alguna manera la formación catequística a los que tienen problemas, que handicap o problemas psíquicos, y que por diversas formas y actividades también se les dé catequesis a los jóvenes. Los superiores religiosos también tienen que cuidar de la catequesis, empleando métodos didácticos, y deben también los ordinarios del lugar formar a los catequistas y que se preparen para cumplir con su tarea de formación permanente, que conozcan la doctrina y que practiquen las normas disciplinarias y pedagógicas. Ese es los cánones del 773 en adelante. Pero en realidad no encuentro exactamente ahora mismo cómo deben ser los catequistas, pero eso es algo que obviamente sabemos que la función del catequista debe ser una persona completamente depravada moral. Eso es. Me quedo todavía de buscarte exactamente eh, dónde, dónde lo podemos encontrar. Lo voy a buscar, pero obviamente voy a necesitar tiempo porque tengo que revisar los diferentes, eh, las diferentes exhortaciones apostólicas de los papas para encontrar exactamente dónde nos comenta sobre eso, pero sí es muy importante. Es muy importante que el catequista, si está casado, tiene que estar casado por la iglesia, porque evidentemente es la forma de que esta persona es ejemplo para los demás. Muy bien, entonces nos hemos quedado en el derecho canónico, sobre todo en la primera parte, ¿verdad? De lo que es la celebración del matrimonio, en donde yo tendría que continuar, serían los impedimentos para el matrimonio. Y esto sí es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a ver cuáles son los procesos de nulidad, cuando un matrimonio puede ser nulo por algún tipo de impedimento. Entonces vamos a hablar de los impedimentos del matrimonio en la próxima clase porque ya no nos da tiempo y apenas nos quedan un poco más de 10 minutos para las 10 de la noche acá en horario del este, zona del este de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a continuar eso. Vamos a hablar también en la próxima clase, no solamente de los impedimentos generales, los impedimentos particulares también. Vamos a hablar del consentimiento matrimonial, cuáles son las cláusulas para el consentimiento matrimonial, de qué forma se deben celebrar los matrimonios. Vamos a hablar también de los matrimonios mixtos. Vamos a hablar de la celebración de los matrimonios en secreto. Vamos a hablar de los efectos del matrimonio y vamos a hablar también de la separación de los cónyuges, o sea, la disolución del vínculo, que es la nulidad matrimonial, la separación, permaneciendo el vínculo, y luego vamos a hablar de la convalidación del matrimonio, la convalidación simple y lo que se llama la sanación en la raíz, que son dos tipos de convalidaciones del matrimonio. Es bastante jurídico, bastante fuerte el contenido, pero es muy interesante, por eso que a ustedes les va a gustar muchísimo. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo y tenemos que dar la bendición final para irnos
en la paz del Señor. Vamos entonces ¿cómo se llama? Bueno, voy a completar esto porque nos quedan dos comentarios más bien en el chat antes de darles la bendición. No quiero dejarlos con las dudas. ¿Los lectores o proclamadores de la palabra también deben estar casados? Claro, sí, sí. Toda persona que hace algo público en la iglesia debe estar, si está casado, debe estar casado por la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que la persona tiene que obligatoriamente estar casado. Puede ser que una persona es viuda. Bueno, está bien. Si es viuda, puede hacer cualquier cosa. No es motivo de escándalo. Si una persona es soltera, no hay problema ninguno. Si una persona es novia o novio de alguien, puede también. No tiene que estar casado por la iglesia. Puede estar en un proceso de noviazgo. Ahora, si esos novios ya conviven en la misma casa, entonces ya no, porque eso ya es un matrimonio. ¿Ok? Pero si son noviazgos que están conociéndose, etcétera, una jovencita, un joven, pueden ser catequistas, no hay problema ninguno, porque simplemente están haciendo un proceso de noviazgo para luego casarse, si se casan, porque obviamente el noviazgo es una etapa de conocimiento, ¿ok? Pero si ya conviven en la casa o se casaron civilmente, no pueden absolutamente ser ni proclamadores de la palabra, mucho menos de la Eucaristía, o sea, ministros de la Sagrada Comunión, y tampoco ser catequistas. ¿Okay? En esto sí, lamentablemente no se puede. Yo sé que hay algunos párrocos que sí tienen mucha confianza con algunos y los dejan, pero no pueden hacerlo. O sea, desde el punto de vista de la enseñanza de la iglesia, no es algo que, que puedan hacer, ¿verdad? Como sacerdotes, permitir esto. Padre, todos los que tienen algún ministerio en alguna parroquia deben ser morales. Sí, los ministerios, claro, porque acuérdense que es una figura pública, es una figura pública. En realidad, quien está casado civilmente y no está casado por la iglesia, es como una especie de excomunión, porque no puedes comulgar. O sea, no es una excomunión late sentencia, obviamente no es una sentencia, pero sí está excomulgado porque no puede acercarse a la comunión. Entonces no puede, si no puede acercarse a la comunión, entonces no puede tampoco eh, realizar otro tipo de ministerio, de ministerio. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque después hay motivos de escándalo y esas cosas hay que hablarlas con los párrocos y con los obispos para que tengan en cuenta eso. Hay algunos que tal vez no lo saben, no se han dado cuenta, o algunos están abusando de poder y dicen, no, pues yo quiero, lo nombro y listo, y eso no se hace, no se puede. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan